Bueno, ¿qué festeja Caputo? Es una gran pregunta después de los números que mostramos todos los días y hoy les voy a mostrar algunos más. Pero ayer el gobierno festejaba el EMAE, ¿sí? El EMAE es el estimador mensual de actividad económica que le da que la Argentina crece. Ustedes van a escuchar mucho, la Argentina crece, la Argentina crece, la Argentina crece. Y va a ser el gran tema, incluso discursivo, de decir, sí, la Argentina crece, pero crece para unos pocos. ¿Vieron como cuando dicen, che, hay más plata? Sí, pero la tienen unos pocos. Che, la gente compra dólares. No, compran dólares unos poquitos. Bueno, la Argentina crece, eso es verdad. Eso es verdad. El tema es cómo. Y en el cómo, cuando hacemos zoom, ahí está, creo yo, el gran tema, el gran problema, y que lamentablemente no veo que se refleje, siendo que es toda información pública y que ahora se las voy a mostrar. Quiero antes mencionar algunas cosas de Manuel Adorni. A partir de hoy, en el boletín oficial, ya Manuel Adorni no es el jefe de gabinete del país, ya es Diego Santilli, va a asumir hoy a la tarde. Pero no es como, ¿vieron esos perros que agarran y nos sueltan la mandíbula? Bueno, le está pasando eso a Manuel Adorni en Comodoro Pi. La gran pregunta es ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué sigue? ¿Y por qué lo trataron así? No es que Manuel Adorni sea un santo, Manuel Adorni no tiene forma de explicar sus gastos y cómo vive desde que llegó a la Casa Rosada. No hay forma, no hay forma. Lo intentó, inventó 516 mil millones de dólares nuevos que tenía cuando asumió, pero al tipo lo siguen agarrando. Ayer hubo una funcionaria que declaró que le prestó su tarjeta de crédito a Adorni para que se comprara un monitor de videojuegos, ¿sí? Una joven que trabaja en la vocería presidencial y que entonces a Adorni se lo devolvía en efectivo. ¿Qué decirte? Y ayer también Romina Mangel publicó en su programa una serie de audios que le envió Manuel Adorni al contratista Matías Tabar. El contratista Matías Tabar es el que le hizo la refacción de la casa de Indio Cuá, que declaró que lo hizo con $245.000 y que cuando tenía que ir a declarar, parece que Manuel Adorni le envió una serie de audios, entre ellos este. Mati, querido, ¿qué haces? Escúchame, yo te tengo que hablar hace como 10, 15 días. Yo este fin de voy a ir a Indio, así que si querés hablamos ahí que voy a estar más tranquilo. Por el tema del 4 de mayo. Nada, obviamente te voy a dar todo el soporte que necesites y despreocupate, como hice con todos. Eso está de más decírtelo, pero contás con todo lo que yo te puedo ayudar. Es una boludez, pero bueno, para que vos te quedes tranquilo y para que todos nos quedemos tranquilos. Bueno, ahí estaba Manuel Adorni diciéndole que le iba a dar todo el soporte que necesite. Hay más, porque lo están cacheteando por todos lados, mirá. Mati, querido, bueno, estamos desencontrados. Escúchame, yo ahora estoy yendo a mi jornada histórica en el Congreso. Te vuelvo a llamar a la tarde porque se nos acota, viste, el tiempo. Así que bueno, nada. Te intento ubicar a la tarde. Te mando un abrazo gigante. ¿Ves? Cuando vos haces lo que hice yo ahí, que borré, no queda más registro de nada. Bueno, parece que quedó registro y a Adorni lo van a seguir cacheteando todos los días. Ahí hay que ver qué arregló el gobierno con el juez Ariel Lijo, que es el juez que tiene la causa, con el fiscal Gerardo Policita, que es el fiscal, porque ha sido un colador. Y yo insisto, no es que Adorni sea inocente, Adorni no tiene forma de explicar que llegó al gobierno y de repente se mudó, compró un departamento en Caballito, lo refaccionó, compró una casa en un country, la refaccionó, viajó a Aruba, viajó al Chao Chao, viajó a Punta del Este en un avión privado. Y decir que se olvidó, recuerden que la excusa de Adorni es, me olvidé de declarar $565.000, que era todo su patrimonio. O sea, que el tipo cuando asumió en el gobierno se olvidó de declarar todo lo que tenía. Todo. Porque arriba de eso no declaró prácticamente nada. Bueno, va a estar complicadísimo Adorni y es una gran pregunta por qué ya no le sueltan la mano. ¿Será por el maltrato? ¿Será por el acuerdo? Hay que ver a qué acuerdo llegó Adorni. Lo concreto es que ayer, cuando ya Adorni estaba fuera del gobierno, decidieron filtrar estos audios, los publicó Romina Mangel
y después lo replicaron en un montón de medios para seguir cacheteándolo. Como se dice en el barrio, le están pegando en el piso a Dorni. Veremos hasta cuándo. Voy ahora sí al festejo de Caputo y de Bausili. Ayer en sus cuentas de Twitter compartieron Caputo y Bausili esto. Santiago Bausili es el presidente del Banco Central y dice: en los últimos 15 años, Argentina creció los años electorales por impulso fiscal o monetario populista. Y como ese impulso fue ficticio, devolviendo el crecimiento en los años pares, para que no llego a leer. Y como ese impulso fue ficticio, no veo por la mosquita, devolviendo el crecimiento de los años pares, ahí está, con una recesión. Es la primera vez en 15 años que se rompe ese hechizo. Comparte el presidente del Banco Central una publicación que dice 24 meses de crecimiento. Y esa publicación la comparte también el ministro Caputo. El ministro Caputo ayer también compartió los datos del estimador mensual de actividad económica y dice: el EMAE creció 2,1% en el primer cuatrimestre. Arranca diciendo: la Argentina crece. La Argentina crece. Después, cuando te pones a leer, el tipo tiene que poner una baja del 1,5 mensual respecto del mes pasado en la serie desestacionalizada. Pero más allá de cómo lo presenten, yo insisto, la Argentina crece su PBI. Argentina crece. Y eso no es la novedad. Porque hay un montón de países que crecen. Por ejemplo, Perú crece. Y Perú tiene el 70% de pobres. Y Perú crece el PBI per cápita, que es la próxima. Fíjense, en los próximos días van a decir: creció el PBI per cápita de la Argentina. Van a decir: sí, creció. Ahora, ¿cómo crece? ¿Cómo crece? Vamos primero a los datos que mostró el INDEC ayer, que dicen lo siguiente. Ahí está, variación interanual 1,6%, crecimiento. Variación desestacionalizada, respecto al mes anterior, ahí hay una caída, que es lo que decía Fer Alonso hace un rato. Y la tendencia ciclo, que es, como su nombre lo indica, la tendencia de ese crecimiento, 0,3%. O sea, tampoco crece tanto. Pero bueno, lo concreto es que crece. Ahora, el mismo informe del INDEC, si vos lo lees, dice lo siguiente. Tiene algunos sectores que crecen, que crecieron en el último mes. ¿Qué creció? La agricultura y la ganadería, casi un 11%. La minería, 17%. Creció impuestos. Vieron que dice que bajan impuestos, pero impuestos crece todo el tiempo. ¿Sí? Creció impuestos. Creció la intermediación financiera, 4,5%. Creció transporte, pero sobre todo comunicaciones, 2%. Y creció los servicios, luz, gas y agua, 6,4%. Eso es lo que crece. Ahora, ¿qué es lo que decrece? Lo que se destruye. Lo que en la misma tabla está un poquito más abajo. Uy, perdón. Disculpen, fue el mate. Esto va a ser meme, ¿no? Me van a burlar con eso un montón. Bueno, cayó la construcción, 1,8%. Cayó la administración pública, 1,3%. Cayó fuerte la pesca. La pesca es un sector muy chiquito, entonces las variaciones estacionales son muy fuertes. Los meses pasados veías una suba de la pesca también de 15, 20%. Ahora ves una baja del 28%. Yo no lo tomo muy en cuenta porque es muy chiquito el sector, muy chiquito. Cayó comercio, 3,2%. Y cayó otra vez la industria, casi 3 puntos. Cayó otra vez la industria, casi 3 puntos. Entonces, como ven, hay algunos sectores que crecen y hay algunos sectores muy importantes que están yendo para atrás. Ahora, esto ya de por sí sería interesante, ¿no? Porque decís, bueno, no crece todo, crecen algunos, y uno intuitivamente dice: che, pero si crece solamente la minería, el agro y los bancos, capaz que hay algo raro. Bueno, Milei ayer en Neura dijo que no solo crecemos, sino que vamos a crecer más. Mirá. Frente al ataque que hubo a la economía, digamos, y el intento de golpe de Estado. Bueno, a pesar de todo eso, tuvimos un gran resultado electoral y la economía se normalizó, pero lleva rezagos. Si nosotros, esa caída de la inversión que hubo, porque la inversión cayó 11,6%, si nosotros corrigiéramos a una situación donde el PBI se expande, y sería una cosa extraordinariamente rara que la inversión no aumentara, el PBI, en lugar de estar expandiéndose al 3, se estaría expandiendo al 4. Ahora, si la inversión se hubiera comportado como se ha comportado en relación al PBI, como lo ha hecho a lo largo de lo que va del siglo XXI,
el PBI se estaría expandiendo al 5%. Claro, tendría que ser mayor. Bueno, o sea que cuando Milei ayer en la entrevista con Neura explica este dato que les estoy contando, dice, no solo todo anda fenómeno, sino que todo debería andar más fenómeno todavía si no fuera por el intento de golpe de Estado y demás cosas que dice ahí. Bueno, vamos a hacer un poco de zoom porque se trata de cruzar datos. Ya la información oficial te muestra que no crecen todos los sectores, que crecen algunos y otros no. Ahora, ¿qué pasa en esos sectores? ¿Generan trabajo o no generan trabajo? ¿Generan nuevas empresas o no generan nuevas empresas? Bueno, obviamente la respuesta es no, pero se los quiero mostrar porque me tomé el laburo de ir sector por sector, los que crecen, sector por sector, los que caen, cuánto trabajo generan, cuánto trabajo destruyen. Vamos al primer cuadro, que es el siguiente. Acá se ve el general. Vos tenés sectores de crecimiento, ¿no? Creció la agricultura, creció la minería, creció la intermediación financiera, creció el transporte y las comunicaciones, creció la electricidad, la luz y el gas. ¿Sí? Esos son los que crecieron. Ahora, en los sectores que crecieron, ¿se generó laburo o no se generó laburo? Primer pregunta. Bueno, en la agricultura sí. 28.500 puestos de trabajo más. Obviamente es estacional también, pero esto es lo que dan los números. Creció el laburo de la agricultura y creció la agricultura. Bueno, ¿qué pasó con las empresas? Desaparecieron 2.425. O sea, creció el laburo, creció la industria, se concentró. Eso es en agricultura. ¿Qué pasa en minería, el sector estrella de este gobierno? Bueno, ahí creció la minería, aumentó la cantidad de trabajadores, 2.524 trabajadores más, y aumentó la cantidad de empresas, 31. Vos dirías, buenísimo, el sector minería, bárbaro. Vamos a otro que crece, la intermediación financiera. Crece 4,5%. En trabajadores, 13.250 menos. O sea, crece el sector, despide trabajadores. Y en empresas, 429 menos desde que asumió Milei. O sea que acá ya la situación es distinta. Crecen los bancos, despiden trabajadores y hay menos empresas. En transporte y comunicaciones pasó lo mismo. Creció la actividad, pero llevan despedidos 64.000 trabajadores. Y llevan eliminadas 6.473 empresas. Entonces ven que los sectores que crecen también destruyen trabajo y destruyen empresas. Y en los sectores que no crecen, que caen, como la construcción, la administración pública, el comercio y la industria, no solo caen, sino que en todos cae el número de trabajadores fuerte, 81.000 en la construcción, 67.000 en la administración pública, 4.000 en comercio, 79.000 en industria, y en todos, excepto la administración pública, se destruyen empresas. La administración pública creció, para los que quieran decir que hubo motosierra y todo eso. Ahora, quiero juntar esto ahora por rubro, por trabajadores y por empresas. Poner el siguiente cuadro porque acá se va a entender mejor. Los sectores que crecieron y sumaron empleo son agricultura, minería y los servicios. La agricultura sumó 28.000 puestos de trabajo, la minería sumó 2.500 puestos de trabajo y los servicios sumaron 513 puestos de trabajo. Eso te da un total de 31.555 trabajadores más. Sería buenísimo. Y digo sería porque abajo puse los sectores que despiden. Bueno, despide los bancos, 13.000 trabajadores menos. Despide el transporte y la comunicación, 64.600 trabajadores menos. Despide la construcción, 81.000 trabajadores menos. Despidieron de la administración pública, 67.000 trabajadores menos. Despidió el comercio, 4.000. Y despidió la industria, 79.000. Entonces te da un total de 310.000. Solo estos sectores, ¿sí? Estoy tomando los que más crecieron y los que no crecieron. Conclusión. Los sectores que crecen generan 10 veces menos puestos de trabajo que los sectores que no crecen, que se achican. No da la cuenta. Por eso es que festeja Caputo. Si vos, tu modelo económico genera 30.000 puestos de trabajo mientras destruye 300.000, no va a aguantar esto. No hay forma de que aguante porque tenemos que vivir todos acá. No alcanza. Entonces, ayer festejan esto. Crece la agricultura. Sí, genial. Crece la minería. Genial, tienen que crecer. Sobre todo para generar exportaciones y generar divisas. Ahora, si el modelo implica que todo lo demás se destruya, no va a servir de mucho y no va a alcanzar. Repito, los sectores que crecen
generan 10 veces menos puestos de trabajo que los sectores donde se está destruyendo trabajo. Y ahora vamos al siguiente cuadro, que son las empresas. El gobierno de la libre empresa. Los sectores donde se crearon empresas, uno es en minería y otro es en administración pública. Pero vamos a tomar solo la de minería, que se crearon 31 empresas de minería. En los otros sectores se destruyeron 2.400 en agricultura, 429 en banca, en intermediación financiera, 6.400 en transporte y comunicaciones, 2.000 en construcción, 6.800 en comercio y 3.400 casi en industria. Un total de 21.000. 21.000. Ahí la cuenta ya es mucho peor, porque son 700 veces menos las empresas que se crearon respecto de las que se destruyeron. El cálculo te da que durante el gobierno de Milei desaparecen 31 empresas por día. Y durante el gobierno de Milei se crearon 31 de minería. O sea que toda la minería cubre un solo día del gobierno de Milei de destrucción de empresas. No da el cálculo. Por eso, ¿qué festejan cuando dicen que el país crece? Si hay menos trabajadores, hay menos empresas, hay menos laburo, hay menos producción. Crece. Es cierto que crece. Yo aclaro esto porque el PBI va a crecer, ¿eh? Todos los cálculos te dan que el PBI va a crecer. El tema es cómo. Y esto no es contra el extractivismo, sino es contra solo el extractivismo. No puede haber un país solo de extractivismo, solo minería, petróleo y agricultura. No puede haber un país así. O por lo menos no puede haber un país con 50 millones de personas adentro. Para ese país con 8 o 10 millones de personas te alcanza. No sé qué planean hacer con las otras 40 millones de personas que vivimos en la Argentina. Este es el dato de ayer. Y está cayendo en todos lados. Ayer tuvimos el testimonio de José Ciantini, que es el dueño de la finca Balcarce. Escúchenlo. Y cuando parecía que nuestra industria podía ser más próspera, no pude importar las máquinas para poder tecnificarme y por ahí poder ser competitivo en este momento. Entonces, claro, la liberación de la tecnología me llegó tarde. Entonces, y hoy me asusta un poco seguir invirtiendo cuando las tarifas no paran de subirme, cuando las paritarias lo mismo. Entonces digo, a ver, vuelvo a decir lo mismo, no estoy ni a favor ni en contra ni de uno ni de otro. O sea, yo quiero este país y lo único que hice fue votar. Eso no, es medio difícil hacer una ecuación si una u otra política es mejor. Bueno, ahí está uno de miles. Yo que hablo bastante con empresarios pymes, sobre todo con industriales. Es medio esta la historia. Hayan votado o no hayan votado a Milei, yo insisto, caerle a alguien que votó a Milei porque tuvo esperanza, porque tuvo otra idea política, nunca creí que sea el camino, ni con un empresario, ni con un laburante, porque la están pasando mal. ¿Viste? Este tipo está angustiado porque es el proyecto de su vida y se le cae, como están angustiados los laburantes, que se les caen los laburos, que son despedidos todos los días. Todos los días. El otro tema es que no solo hay despidos, sino que el salario no alcanza. El gobierno dice que sí. Ayer estuvo el secretario de Finanzas, Federico Furiase, en un encuentro de pymes, justo, y dijo que el salario creció. Mirá. Cuando miramos la variación del salario real, medido por CIPA, que es el salario efectivamente cobrado por el empleado, 4,3% en términos reales el crecimiento en la gestión Javier Milei, y obviamente es una performance muchísimo mejor que en las otras gestiones, en lo que corresponde a los primeros 29 meses de gestión. Y esto es muy importante. Toda esta mejora macroeconómica se dio bajando la deuda. Y esto es muy importante porque es la primera vez que Argentina enfrenta un proceso de estabilización macroeconómica por decisión política y no por decisión, o mejor dicho, por imposición del mercado. Esto lo hace mucho más sostenible en el tiempo y tiene mucho más valor.
Ahora, al final de este bloque voy a volver sobre la cuestión de los salarios, pero antes quiero volver a compartir con ustedes el informe que les mostré ayer de la consultora Equilibra, consultora que dirige Martín Rapetti, que habla de esta economía dual. Digo, para que vean que lo estamos viendo todos, que el modelo así no funciona. No es que se me ocurra a mí, se le ocurra a Fer Alonso, a Zayat, a los que estamos acá en el Destape. Todos están viendo que esta economía así no funciona. Ahí te muestra un poco lo mismo que les mostraba recién, este dato, cómo la actividad económica crece y alcanza un máximo, pero, ese pero es que por primera vez en este siglo, pon el gráfico siguiente, la economía crece pero destruye empleo. Eso nunca había pasado. Repito este dato que es muy importante. Cuando la economía crece en general, genera empleo o mantiene el empleo. Cuando la economía cae, o destruye empleo o, si hay gobiernos que les interese, mantienen el empleo. Nunca había pasado que una economía crezca y destruya empleo en la Argentina. No había pasado. ¿Por qué no había pasado? Bueno, porque no se aplicaba este tipo de modelo económico que te hace crecer el país dejando atrás a la mayoría de la población. No pasaba eso en este siglo, por lo menos. Esta es una de la gran originalidad de Milei el año pasado, 2025, fue ese. La economía creció mientras destruía puestos de trabajo. Te muestra este mismo informe cómo hay sectores que crecen, pero la mayoría está estancado o en caída. Esto que les mostraba recién. Acá lo pueden ver en el informe de Equilibra. Te muestra que solamente se expanden los sectores de recursos naturales. Y acá se ve muy claro cómo crece el petróleo, crece el agro, crece un poco la maquinaria y aparatos eléctricos, la extracción de minerales, productos de petróleo, cría de animales, poquito. Y después todo lo otro está en rojo. Y está en rojo los textiles, el vidrio, el plástico, las herramientas, el acero, el aluminio, la maquinaria, los televisores, los hoteles, el papel, los autos, la industria, la pesca, las computadoras, los muebles, los químicos, el tabaco, los instrumentos médicos, la madera, el cobre, todo en rojo. Todo en rojo. Todo generador de puestos de trabajo. Y repito, ¿la Argentina tiene que hacer todo esto? Es probable que no. Es probable que no. Es probable que tengamos que hacer una reconversión productiva de algunos sectores, como hacen muchos países. Pero esa reconversión productiva se hace con el acompañamiento del Estado. El Estado dice, che, mirá, capaz que no somos competitivos en este sector. Voy a tomar uno ahí tabaco. Ponele, no podemos hacer tabaco, qué sé yo. Bueno, donde se hace tabaco, lo reconvertimos hacia otra industria que sí podamos hacer. Perfecto. Pero no es de un día para el otro. Porque hay trabajadores que saben hacer eso, hay máquinas para hacer eso, hay empresas para hacer eso, hay fábricas para hacer eso, hay un empresario que sabe hacer eso. Y no es de un día para el otro. Los países serios acompañan a las empresas y a las industrias en esa reconversión. Yo sé que ahora van a decir, bueno, que sea la textil, pues la ropa acá es cara. No sé si es la textil. O no sé si es toda la industria textil. Alguna por ahí va a ser. O capaz ninguna, no sé, es una discusión. Yo me animo por lo que he conversado con distintas personas que conocen mucho del tema. Uno es Pablo Berkovich. Les recomiendo que lo sigan a Pablo. Sacó un libro, que ahora no me voy a acordar del nombre, con Nahuel Sosa, que está muy bueno y que habla justamente de esta cuestión de la reconversión industrial. ¿Tenés ahí? Planificación o dependencia. Planificación o dependencia. Gracias. Es que es muy bueno el título. Además, ¿planificás o dependés? Extraordinario. Es muy bueno el título. Planificación o dependencia se llama el libro de Pablo Berkovich y Nahuel Sosa. Y habla de esto. O sea, o planificás tu país o dependés de las decisiones de otro. Ejemplo, ahora cerró FATE, ¿se acuerdan? No tenemos ruedas propias. Bueno, llega a venir una pandemia, necesitamos ruedas y vamos a depender de otro. Entonces, ¿conviene que no produzcamos ruedas acá? Y no conviene. ¿Estás a favor de FATE, de Magallanes Quintanilla, uno de los tipos más ricos del país? No. Pero yo prefiero que hagamos las ruedas acá y en todo caso discutamos si podemos tener un tipo tan rico como Magallanes Quintanilla o puede haber otro esquema de producción de ruedas. Pero me parece más importante producir ruedas en la Argentina. Y el otro dato que es tremendo es que esto es a nivel federal. Este es el mapa que me mandó Fer Alonso el domingo a la tarde y me arruinó el domingo a la tarde. Porque te muestra que esta caída de actividad, de empleo y de cantidad de empresas es en todo el país, lamentablemente, excepto Neuquén. Entonces vuelvo a lo mismo. ¿Vamos a hacer un país reducido a Neuquén? Que tampoco es reducido a Neuquén, reducido a un pedacito de Neuquén. ¿A Vaca Muerta? ¿Que es el único lugar donde se está generando laburo? No puede haber un país así. Fíjense, todo el resto está en rojo. Todo el resto está en rojo. Y les dije que pongan un asterisco en lo de Furiase porque quiero hablar de salarios y de informalidad y de empleo.
Ayer compartió una serie de tweets Martín Barrio Nuevo, al cual también les recomiendo que sigan, donde te muestra el costo de la informalidad, que es el otro dato de este gobierno. Aumentó la informalidad, ¿no? Entonces te muestra cuánto cuesta ser informal y si te conviene o no te conviene ser informal. Bueno, los datos son los asalariados, o sea, los que tenemos un salario registrado. El asalariado registrado gana 1,8% más, casi el doble, que el asalariado informal. Así no estás registrado, ganas la mitad. En los independientes es peor. El independiente formal, póngale el que es monotributista o lo que sea, pero medio que tiene una relación de dependencia encubierta, gana el triple que el informal. El triple. Y en el total de ocupados, entre los formales y los informales, 2,1% más ganan los formales que los informales. Evidentemente no conviene ser informal. No solo por la obra social, por los derechos, por un montón de cosas, sino que en términos económicos no te conviene. Ayer habló Furiase justo de esta cuestión, de los salarios y de cómo se podría ganar competitividad o no en la Argentina. Mirá. Bueno, cambio estructural, lo que va a ser el balance comercial energético de minería y energía. 14.000 millones de dólares, en 12.000 millones de dólares en 2025 y fíjense en que al 2030 la proyección conservadora habla de 49.000 millones de dólares. Casi 2 agros que van a generar oferta de dólares. Se terminó la Argentina del dólar alto para intentar ganar competitividad a costa de salarios en dólares muy bajos. Argentina va camino, gracias a esta estabilización macro, a los fundamentals macroeconómicos sólidos y a este cambio estructural que enfrenta el balance de pagos, a una Argentina que va a tener salarios altos y una moneda fuerte, producto de esa estabilización macroeconómica. Ahí está Techint en el medio. Porque una de las grandes discusiones de Techint era que el dólar no estuviera barato. ¿A quién favorece el dólar barato? A los que proveen servicios y a los bancos. El dólar, cuando sube, es más favorable a la industria. ¿Por qué? Porque si la industria produce y exporta, genera dólares, esos dólares les rinden más. ¿Por qué los bancos quieren dólar barato? Para cambiar pesos a dólares de forma más barato y sacar los dólares. Lo mismo con lo de los servicios. Ahora, el problema es que las industrias no se pueden mudar a otro país para hacer eso. Solo los servicios sí. Esa es una eterna batalla que hay en la Argentina, que hoy tiene, como ayer explicaba Roberto Navarro, un dólar atrasado. Y vos decís, ¿querés que suba el dólar? Yo nunca quiero que suba el dólar. Cada vez que sube el dólar somos más pobres. Ahora, también vamos a ser más pobres si nadie tiene laburo por este dólar atrasado. Y hoy nos enteramos de despidos en Techint. Que Techint es un gran presionador por dólar alto. Y Techint, durante muchos años, ganó mucha guita, cobrando mucho más caro los productos acá de lo que se podían traer de afuera. Eso es cierto. Y en la industria Techint es odiado por eso. Porque te cobraba más caro y te apretaba. Ahora, entre Techint y depender de otro país para nuestros tubos, nuestras láminas y todo lo que necesita nuestra siderurgia, de vuelta, prefiero tengamos una empresa acá y en todo caso discutir la empresa acá que venga todo de afuera. Y en ese quilombo, Techint acaba de despedir a 150 trabajadores de la fábrica de Valentina Alsina, después de perder 2 licitaciones privadas, pero con mucha influencia del gobierno, para quedarse con negocios que se producen en esa fábrica de Valentina Alsina. Hoy hablamos con un delegado de esa fábrica y nos contaba esto. Nosotros no queremos que los compañeros se vayan y por eso insistimos que la empresa tiene que recapacitar, discutir seriamente un acuerdo de suspensión y permitirme aclarar lo siguiente, Sí. porque de manera extorsiva, a medida que iban renovando los contratos, nos iban extorsionando para que firmemos acuerdo de suspensión. Esto en asamblea se aceptó, fue aceptado por los trabajadores y en el mientras tanto seguimos sacando tubos. Claro. Ahora parece ser que no puedo gastar más, hay que bajar costos y los tengo que despedir a todos. Esta gente tiene que recapacitar y entender que no puede sacar a 150 trabajadores en la realidad de la Argentina, ¿no? 150 en un día.
Techint, que obviamente no necesita hacerlo. Techint es una mega multinacional que le va muy bien en el mundo, que es superavitaria, que los balances le dan muy bien y que sus dueños son de las personas más ricas del planeta. Esto es una decisión, decir, bueno, despido. Y es un gran tema, vieron que como cuando hablábamos de estás con el gobierno con Clarín, ¿y estás con Milei o estás con Pablo Roca? Es una pregunta. Obviamente la respuesta es una chicana, la respuesta es con ninguno de los dos. Pero dentro de esa discusión, Pablo Roca dice, puedo competir con todos menos con China. ¿Y qué le está pasando? Están entrando un montón de productos que él produce que vienen de China. Ahora, también hay que decir, que es lo que charlábamos más temprano con Fer Alonso, que Techint también reconvirtió su modelo económico y dejó de priorizar su pata industrial y siderúrgica para priorizar su pata petrolera, con Tecpetrol, que es uno de los sectores que crece. Entonces, está extorsionando, está presionando, se está reconvirtiendo. Al final el gobierno lo ayuda a reconvertirse y listo. Son un montón de preguntas que están detrás de todo esto. Ahora, vuelvo a los datos con un par de gráficos más de Martín Barrionuevo y de Julia Estrada, para ver cómo esto que dice el gobierno de que todo crece, que todo anda fenómeno, no es así. Fíjate la creación de empleo vinculado a la actividad económica que publica Martín Barrionuevo. En este gráfico se vuelve a ver cómo la línea verde, que es la actividad económica, sube y el empleo baja. Y los datos que publicó Julia Estrada, hablando de las cuentas sueldo. Vieron que cuando entras a laburar te abren una cuenta sueldo que es gratis en el banco. Y dice, más de 500.000 cuentas sueldo destruidas y 35.448 empresas dejaron de pagar sueldos por sistema bancario. Estos datos son públicos, están en las planillas del Banco Central, información de entidades financieras. Hay un ítem que dice ahí, cuenta sueldo. Y hay 514.422 cuentas sueldo menos. O sea, o se quedaron sin laburo o le están pagando en negro. Que como les mostré recién, no te conviene, cobras menos, no tenés derechos. Ahí está el dato. Ahí está, incluso Julia compartió la planilla donde esto se ve. Es brutal, ¿eh? Por eso cuando te dicen crecimiento, ¿crecimiento de qué? ¿Cómo podemos crecer en un país donde 514.422 personas que cobraban en una cuenta de sueldo ya no cobran más ahí? Obviamente eso después te dificulta el acceso a un crédito, te dificulta un montón de cosas. Un montón. Y el otro capítulo lo publicó Cristian Carrillo en el Destape. De los que tienen sueldo, se lo va comiendo el otro sector que vieron que creció, que era electricidad, luz y agua. O sea, los servicios. Publicó un informe de la Fundación Capital que te muestra que en los hogares de menos ingresos ya destinan el 22% de sus recursos al pago de servicios públicos. O sea, de cada 100 pesos que cobra, los que menos cobran, 22 se le van en pagar la luz, el agua y el gas. La luz es privada, el agua la están por privatizar y el gas lo están por privatizar. Así que esto va a empeorar. ¿Sí? No alcanzan ni las paritarias. Eso está también en la nota de Cristian. Las paritarias quedan casi todas por debajo de inflación. Ahí tenés las rojas que quedan por debajo de inflación, las amarillas que empatan, las verdecitas, algunas que circunstancialmente le ganan a la inflación, pero en la mayoría de los casos el promedio de los gremios queda por debajo de inflación. ¿Y cómo se va comiendo los gastos en servicios? Los sueldos. 22% en la gente que cobra hasta 735.000 pesos. El 14% del sueldo de los que tienen un ingreso medio, de $1,5 millones, $1,5 millones de pesos. Y mucho menos, entre el 3 y el 6%, de los que cobran más de $4,5 millones de pesos. Es muy caro ser pobre, amigos. Es muy caro ser pobre. Milei igualmente sigue convencido de que va a reelegir y que vamos a seguir creciendo bárbaro. Mirá. ¿Qué pasa si usted reelige? ¿Qué país dejaría para el 2031? A ver, es un país que empezaría a crecer a tasas del 7 u 8% anual. Eso hace, para tener un orden de magnitudes, si una economía creciera, por ejemplo, a tasas del 7%, duplica el PBI en 10 años. Quiere decir que en 20 años usted cuadruplica el PBI.
Y eso se Es traduce decir, en mejores salarios. pero, salarios enormes y empezar a estar en la liga de los países grandes. Es decir, por eso nosotros decimos, hemos comenzado a transitar el camino que hace grande la Argentina nuevamente. Crecimiento al 7 y al 8%, dice Milei, que nos va a dejar de vuelta. Ojalá que crezcamos al 7 y al 8%. El tema es cómo. ¿Cómo? Y en el cómo no solo me refiero a cómo se distribuya eso y dónde se genere laburo y dónde se generen empresas, etcétera, sino que encima no parece que vaya a pasar. Vieron que ayer les mostré la cuestión de la inversión extranjera directa, que es cuántas gente que tiene muchos dólares está diciendo, bueno, lo voy a invertir en Argentina. Y les mostré un estudio del Instituto Argentina Grande que mostraba que de cada 100 dólares que se invierten en la región, solamente 1,6 vinieron a la Argentina el año pasado. O sea, el 1,6%. La enorme mayoría de la inversión extranjera en la región se fue a Brasil y a México. Dos países gobernados, según Milei, por el comunismo, el socialismo y la mar en coche. Pero ayer, cuando compartí esto, hay un sociólogo y politólogo que se llama Julián Corbaglia, que compartió en Twitter esto, que es interesante porque no solo Brasil y México se llevan la mayor cantidad, sino que te muestra cómo acá incluso cayó la inversión extranjera directa. Y tomando en cuenta los mismos datos de CEPAL, te muestra que en 2024 la Argentina recibió 11.600 millones de dólares de inversión extranjera directa. En 2025, 3.100. 3.100. En Brasil, en México y en Chile no pasó esto. Se mantuvo la inversión extranjera directa. En Argentina se redujo a 1/3. Acá está el mapa, ¿ven? Ven Brasil, que tiene 2 círculos iguales. En México, que tiene 2 círculos iguales. La mayoría de los países tienen círculos bastante parecidos. Si hacen suma en el de Argentina, pasamos de 11.000 a 3.000. O sea que se redujo la inversión extranjera directa durante el gobierno de Milei, según los datos que da la CEPAL entre 2024 y 2025. No le vienen creyendo mucho los que tienen que decidir invertir. Ahora, Milei dice que los mercados sí le creen y que va a reelegir. Mirá. ¿Usted considera que va a haber un ataque especulativo previo a las elecciones de 2027? No lo sé, pero nosotros igual estamos hiperblindados. Por lo O sea, tanto, no debería justamente, subir el riesgo país. De hecho, el riesgo país está a la baja, Malena. Entiendo, pero todavía no estamos en año electoral. Pero vos te crees que los mercados, o sea, miran, ¿cómo miran? Los mercados miran a futuro. Si A futuro, estuvieran ¿no? viendo un riesgo electoral, digamos, claramente, digo, los mercados lo que están viendo es que vamos a reelegir. Conforme vaya evolucionando la economía y tomen conciencia del trabajo que estamos haciendo para proteger la economía. De hecho, tenemos cerrado todo el financiamiento hasta que termine el gobierno. Sí, es cierto eso. Bueno, hay economistas que siguen mintiendo, que dicen que no lo tenemos. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Bueno, ahora le voy a volver a preguntar a Fer Alonso, que sigue mintiendo sobre el financiamiento del gobierno. Pero lo concreto es que Milei insiste con que va a reelegir. Y se ve que es una bajada de línea, o que el gobierno tiene esta decisión de mencionar la palabra reelección. Ayer Patricia Bullrich también la mencionó, mirá. Yo creo que es muy importante cuidar al proyecto. El proyecto es más que cualquiera de nosotros, mucho más, porque nunca en Argentina habíamos llegado a dar los pasos profundos que estamos dando ahora. Muchas veces se intentó y muchas veces se frustró. En 1983, Alfonsín se fue antes. En el 2001, De la Rúa se fue antes. Macri no pudo reelegir. La medida del triunfo de un proyecto diferente al populismo es que Milei reelija. Y eso nos lo tenemos que grabar, porque ese es el salto de calidad en la consolidación de un modelo capitalista, moderno, capaz de llegar a la gente, bajar la pobreza, de hacer más ricos a los argentinos. Así que estoy convencida de eso. Bueno, no sé, no la vi la entrevista entera, no sé si José del Río le dijo, pero en el 2001 estaba usted, ¿no? Sí. Ah, y con Macri está usted también, ¿no? Sí. ¿Qué será? Bueno, la verdad que no sé si Del Río le preguntó eso. Ahora, yo no sé si el Poder Económico quiere que Milei reelija. Sé que hay un sector del Poder Económico que quiere que el modelo de Milei siga. Y le da lo mismo si lo hace Milei o lo hace otro. Que es este modelo económico de concentración. Petróleo, minería, agro y bancos. El resto
que se arreglen. Ahora, el que sí está haciendo mucho para que Milei relija, o por lo menos tenga el camino más allanado, es insólitamente la oposición. En realidad no la oposición en general, puntualmente un sector del peronismo que está empecinado en que la interna sea un tema. La interna no la inventamos nosotros. Cuando no era pública, pero era, y nosotros la contamos, dijeron, que ustedes la inventan, que qué sé yo, que están, que no están, que pautero, que toda esa cosa. Finalmente teníamos razón. Existía. Bueno, ahora no solo existe, sino que se dedican todo el día a mostrarla, a publicarla, a salir en los medios a azuzar esa interna, a directamente pasar del discurso de Cristina libre, que era el discurso hasta hace 10 días, a Cristina candidata. Lamentablemente, insisto, ninguna de las dos cosas va a suceder. Ni Cristina va a ser liberada en este gobierno, ni Cristina va a ser candidata en este gobierno. No porque yo no quiero, no me guste o lo que sea. Es una cuestión fáctica, es una cuestión de realidad. Cristina tiene una condena trucha, que la tiene mal presa y que le impide ser candidata. Es todo trucho, pero es real. Entonces es una cuestión de análisis político, no de expresión de deseos. Ahora, esto sigue todos los días. Ayer, Sergio Berni, que fue un hombre muy importante del cristinismo, fue también importante del gobierno de Axel Kicillof, fue su ministro de Seguridad mucho tiempo, y incluso su gente sigue trabajando con Kicillof en el área de seguridad. Eligió no solo dar una entrevista a la mañana en Futurock, sino ir a la tarde con Majul, a la noche con Majul. Y le dejó esta frase a Majul, mirá. Este espacio que usted está diciendo, ¿el liderazgo de quién es y quién puede ser el candidato? Mire, la verdad que nosotros teníamos mucha esperanza en Axel Kicillof, pero bueno, todavía estamos, después no hay nadie, no veo nadie que haya manifestado su vocación por ser candidato a presidente. Está Uñac, que bueno, que ahí recién está en un comienzo, en una incipiente candidatura. Hay que ver si tiene la capacidad de convencernos a todos, porque de eso se trata la política, claro, de convencimiento, ¿no? Así que bueno, hasta ahora los únicos candidatos que tenemos en la cancha es Uñac por un lado, Graboy por el otro. Obviamente con Graboy no tengo nada que ver. Y bueno, esperaremos que se vaya aclarando el panorama y que los diferentes hombres y mujeres del peronismo que tengan vocación de gobernar así lo manifiesten. Esto obviamente tiene larga data, esta relación con Axel Kicillof, que quiero retomar un poco también lo que decía ayer Roberto, o sea, no es una cuestión ni de buenos y de malos, es una cuestión de estrategias políticas, y además que en algún momento, ayer cuando lo dijo Roberto, dije, mira, hay un punto ahí. En algún momento Axel Kicillof tiene que decidir qué hace con esta situación. Sobre todo para mostrar hacia afuera cómo él va a decidir esta cuestión interna. Kicillof, recuerden, tiene muchos ministros en su gobierno de un sector que ahora dice que no va a ser su candidato. Un sector que lo llama traidor y un sector que lo ataca todos los días. Entonces, en algún momento va a tener que tomar alguna decisión. No es una cuestión sobre la performance de los ministros, ¿eh? Es más, los ministros trabajan muy bien. Es raro eso, porque pertenece a una organización política que critica todos los días al gobernador y después trabajan todos los días con el gobernador y trabajan muy bien. Pero en algún momento, creo yo, tiene que, o va a tener que tomar alguna decisión. Por ahí no, por ahí su decisión es mantenerlo así. Ahora, en estos días hay un colega que les quiero compartir que se llama Pablo Ibáñez, colega muy bien informado, un colega que cubre política, que dijo que todo esto era parte de una negociación política, pero que Kicillof era el candidato de Cristina para presidente. Y ayer contó, y se los comparto, que lo llamaron de la casa de Cristina para decirle que no es así. Mira. Sábado, viajando para mi pueblo, me llega un mensaje, tengo que hablar con vos, me dice alguien, dame 2 horas que llego a mi casa, hablo, y el mensaje fue, por eso la placa. Cristina vio algo que dijiste en Carne, donde yo había dicho en Carne, que a algunos visitantes Cristina le planteaba que a pesar de las diferencias con
Axel Kicillof, ella seguía entendiendo que Axel era el mejor candidato del peronismo. Y la frase fue esta. Terrible lo que vas a decir, entonces. La frase fue esta. Cristina no dijo eso, ni piensa eso. No dijo eso, ni piensa eso. Es decir, hoy, más allá de las interpretaciones que se puede hacer, el mensaje que emite Cristina es: Axel Kicillof no es mi candidato a presidente. Bueno, comparto esto porque evidentemente lo llamaron, bueno, él cuenta que lo llamaron para que lo diga. Y si llamaron a un periodista para que cuente algo, no es que esté trabajando para Cristina, es simplemente lo llamaron para que aclare algo y él lo aclara. Y está muy bien el laburo periodístico de Pablo Ibáñez. Pero bueno, está contando que Cristina quiso comunicar que su candidato no es Kicillof. Ya es un capítulo más. A ver, vos me decís, chocolate por la noticia. Bueno, está bien, pero no se había dicho así, o por lo menos yo no lo había escuchado de la forma en la que la contó Pablo Ibáñez. Bueno, ahí hay una cuestión evidentemente a resolver. Y repito, esto no es una cuestión de buenos y malos. Cristina tiene su estrategia política. Cristina lo dijo, va a hacer política siempre. Cristina es joven, está sana y está mal detenida. Por ende, va a seguir haciendo política como ella cree que tiene que hacer política. ¿Qué hemos visto desde el 2017 hasta acá? Una constante. El operativo Clamor, Cristina presidenta, pues Cristina pone a otro que ella decide. ¿Funcionó bien? No funcionó bien. Es como bastante evidente. Desde 2013 para acá no funcionó bien. En el 2013 el candidato fue Insaurralde. ¿Se acuerdan? Mi candidato se llamaba el eslogan. Ese era el del 2013, porque iba al programa de Tinelli y no sé qué cosa, fue el candidato. Después fue Scioli. Le hicieron bastante lío, no ganó, terminó con Milei. Después fue Cristina, en 2017 perdió la elección. Después fue Alberto, no fue una buena experiencia. 2021 armaron la lista, perdieron en medio de la pandemia. 2023 perdió con Milei, 2025 se perdió las elecciones. No vienen siendo buenas las estrategias electorales. En términos politológicos, ahí, en la línea de tiempo. Ahora, tiene una estrategia y es bastante evidente. Cristina presidenta quiere poner su candidato. ¿Está bien o está mal? No es una cuestión de bien o mal, es su estrategia. Mi pregunta, en todo caso, es cuál es la estrategia del resto. ¿Cuál es la estrategia de Kicillof frente a esto? Y cómo se va a responder. Lo concreto, para mí, el dato que dio Pablo Ibáñez ayer, que Cristina mandó a decir que no es su candidato. Mandó a decir eso. Puede cambiar, ahora por ahí, no sé, un día le dice, no, yo no mandé a decir eso, qué sé yo. Ayer Pablo Ibáñez, que es un tipo que tiene sus fuentes ahí, que está informado y que cuenta que lo llamaron del entorno de Cristina, es que Cristina le escuchó decir que Axel era su candidato y que quiere decir que no es su candidato. Bueno, cierro con Carlos Bianco, que es el ministro de Gobierno de Kicillof y un hombre muy importante de su estructura política. Ayer, hablando un poco de esto, no de la interna, sino de por lo menos qué tiene en la cabeza en términos de construcción política. Por lo tanto, también estamos obligados a pensar en que una alternativa en donde el peronismo participe tiene que ser una alternativa más amplia, por lo menos el sector nuestro, que es el Movimiento Derecho al Futuro. El sector nuestro piensa eso, que con los propios no alcanza para terminar con esta experiencia estrambótica, excéntrica de Milei, de sus políticas de ajuste, de sus políticas de abandono y destrucción del Estado, que no nos alcanza solo con el peronismo y por lo tanto vamos a tener que salir a buscar aliados, ¿a dónde? Y dentro del campo popular, ¿dónde vamos a ir a buscar aliados? Probablemente reconociendo esto que yo reconocí públicamente, que solo con los puros, digamos, solo con los peronistas, digamos, de origen, no alcanza. Bueno, veremos cómo es la matemática electoral de a dónde buscar alianzas. Si es consolidar la alianza que parece rota dentro del cristinismo, kirchnerismo o como se lo quiera llamar. Ese es un pedazo del peronismo. Hay otro pedazo del peronismo que no es cristinista / kirchnerista, con el cual también puede dialogar Kicillof. Está el mileísmo y la derecha, con el cual evidentemente no. Y debe haber un montón de gente en el medio que no era ni peronista ni antiperonista. Y debe haber mucha gente también en el medio que se le cayó a Milei. Porque Milei no va a sacar la misma cantidad de votos que sacó en el balotaje del 2023. Seguramente mucha gente se desencantó con Milei y tiene dos opciones, o votar a la oposición o no votar. Bueno, ojalá que vaya a votar
y creo que tiene ahí un desafío también para ir a buscar esos votos. Bueno, creo que es la pregunta que se hacía recién Carly Bianco en un evento del Partido Socialista, ¿no? Cumplió 130 años el Partido Socialista. Lo vi a Esteban Paulón, lo vi... ¿Quién estaba? Maximiliano Ferraro, ¿no? Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica. Y